Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas que uno no puede explicar con la razón, cosas que pasan y que quedan grabadas en la memoria, no porque uno quiera, sino porque se quedan ahí, como una marca que no se borra. A veces la gente dice que son solo historias, invenciones de los abuelos para asustar a los niños, pero cuando te pasa a ti, cuando lo vives en carne propia, ya no importa lo que digan los demás. Porque uno sabe lo que vio, uno sabe lo que escuchó, y lo que Carlos vio esa noche en Querétaro lo cambió para siempre. Carlos era un joven de 26 años, nacido y criado en Querétaro. Trabajaba en una fábrica en la zona industrial y vivía con su mamá en una casa pequeña cerca de Tlacote, en la colonia San Pablo. Era un muchacho normal, de esos que no creen en fantasmas ni en leyendas. Siempre decía que esas eran cosas de gente ignorante, de personas que no tenían nada mejor que hacer que inventar historias. Pero la vida tiene formas extrañas de enseñarnos que no todo lo sabemos. Todo comenzó un viernes de octubre. Carlos había terminado su turno tarde, casi a las 11 de la noche. La fábrica estaba lejos de su casa, y el último camión ya se había ido. No tenía dinero para un taxi, así que decidió caminar. No era la primera vez que lo hacía. El camino era largo, pero conocía bien las calles. Además, era un hombre joven y fuerte. No le tenía miedo a nada, o eso creía. La noche estaba fría y oscura. Las nubes tapaban la luna y apenas se veían las estrellas. Carlos caminaba por el Camino Real, esa calle antigua que atraviesa San Pablo. A esa hora, las calles estaban vacías. Solo se escuchaban sus pasos sobre el pavimento y el ladrido lejano de algún perro. De vez en cuando pasaba un carro, pero eran pocos. La mayoría de la gente ya estaba encerrada en sus casas. Carlos llevaba caminando como media hora cuando empezó a sentir algo raro. No podía explicarlo bien, pero era como si alguien lo estuviera observando. Se dio la vuelta varias veces, pero no vio a nadie. Las casas a su alrededor estaban a oscuras, con las ventanas cerradas y las cortinas corridas. Pensó que era su imaginación, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Siguió caminando, tratando de no pensar en eso, pero entonces escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Era un sonido lejano, casi imperceptible al principio. Un gemido, un llanto. Venía de algún lugar adelante, cerca del viejo cauce del río que antes dividía la ciudad. Carlos frunció el ceño. A esa hora, en ese lugar, no debería haber nadie. Pensó que tal vez era un animal herido, o quizás alguien necesitaba ayuda. A pesar del miedo que empezaba a trepar por su espalda, decidió acercarse. No podía ignorar a alguien que pudiera estar en problemas. Se desvió de su camino y caminó hacia el río. El cauce ahora estaba casi seco, con apenas un hilo de agua sucia corriendo por el fondo. Los árboles a los lados formaban sombras extrañas en la oscuridad. El llanto se hacía más fuerte con cada paso que daba. Ya no era solo un gemido. Era un lamento desgarrador, lleno de dolor y tristeza. Una voz de mujer que repetía algo una y otra vez, aunque Carlos no podía entender las palabras. El corazón le empezó a latir más rápido. Algo dentro de él le decía que se fuera, que corriera, que no mirara atrás. Pero sus pies seguían avanzando, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. Llegó a la orilla del río y miró hacia abajo. Al principio no vio nada, solo oscuridad y las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Pero entonces, a unos 20 metros de distancia, vio una figura. Era una mujer vestida de blanco. Estaba de espaldas a él, inclinada sobre el agua como si estuviera buscando algo. Su pelo negro y largo le caía hasta la cintura, enredado y sucio. La tela de su vestido se movía con una brisa que Carlos no sentía. Y seguía llorando. Ese llanto que helaba la sangre.
Ese lamento que parecía salir del fondo de la tierra. Carlos abrió la boca para llamarla, para preguntarle si estaba bien. Pero antes de que pudiera decir algo, la mujer dejó de llorar. Un silencio terrible llenó el aire. Un silencio tan pesado que Carlos sentía que le aplastaba el pecho. Y entonces, muy despacio, la mujer comenzó a voltear la cabeza. Carlos sintió que las piernas se le volvían de piedra. No podía moverse, no podía gritar. Solo podía mirar mientras esa figura en blanco giraba su rostro hacia él. Pero lo que vio no fue un rostro. O al menos, no era un rostro normal. Era una cara pálida, casi transparente, con ojos huecos y negros que parecían túneles sin fondo. La boca estaba abierta en un grito silencioso, mostrando dientes manchados y encías oscuras. No había vida en esa cara, solo vacío, solo dolor, solo horror. La mujer lo miró directamente. Y Carlos supo sin ninguna duda que había cometido el peor error de su vida al venir a ese lugar. La figura extendió un brazo hacia él, con dedos largos y huesudos que parecían garras. Y entonces habló, o más bien gritó. Un grito que Carlos jamás olvidaría. El sonido era tan fuerte, tan lleno de agonía, que Carlos sintió que le perforaba los oídos. Se tapó la cara con las manos y cayó de rodillas. El grito seguía y seguía, repitiéndose una y otra vez. Cuando finalmente el sonido paró, Carlos se atrevió a mirar de nuevo. Pero la mujer ya no estaba en el río. Ahora estaba más cerca, mucho más cerca. Había subido la orilla y flotaba a apenas unos metros de él, porque no caminaba, no tocaba el suelo. Simplemente flotaba en el aire con su vestido blanco ondeando como si estuviera bajo el agua. Carlos intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Intentó gritar, pero no le salía la voz. La mujer se acercaba más y más. Ahora podía ver los detalles horribles de su cara, las lágrimas negras que le corrían por las mejillas, las manos manchadas de algo oscuro que parecía... No podía ser. Las uñas rotas y sucias, como si hubiera estado escarbando la tierra. Volvió a gemir la aparición, ahora tan cerca que Carlos podía sentir un frío antinatural que emanaba de ella, un frío que le calaba hasta los huesos. «Ayúdame a buscar a mis hijos». Carlos cerró los ojos con fuerza. Su mente gritaba que corriera, que hiciera algo, lo que fuera. Y de algún lugar profundo de su ser, encontró la fuerza para moverse. Se levantó de un salto y corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. Sus pulmones ardían y sus piernas parecían a punto de quebrarse, pero no se detenía. No podía detenerse, porque detrás de él, muy cerca, podía escuchar ese llanto terrible siguiéndolo. Ese grito desgarrador que parecía venir de todas partes a la vez. Carlos corrió por el camino real sin mirar atrás. Pasó casas, esquinas, postes de luz. Todo era un borrón. Solo existía el miedo y la necesidad de alejarse de esa cosa, de esa mujer que no era una mujer, de ese espíritu que buscaba algo que nunca encontraría. No supo cuánto tiempo corrió. Tal vez fueron minutos, tal vez fue una hora. Pero cuando finalmente llegó a su casa, apenas podía respirar. Golpeó la puerta desesperado hasta que su mamá le abrió. Ella lo miró asustada. Su hijo estaba pálido como un muerto, sudando y temblando como una hoja, los ojos desorbitados, mirando hacia todos lados como si esperara que algo lo persiguiera hasta dentro de su propia casa. «¿Qué te pasó, hijo?», le preguntó su mamá, pero Carlos no podía hablar. Solo se dejó caer en el sillón de la sala, con las manos tapándose la cara. Su mamá le trajo agua, le puso una cobija encima. Le preguntó una y otra vez qué había pasado, pero Carlos no decía nada. No podía decir nada, porque sabía que si contaba lo que había visto, nadie le creería. Pensarían que estaba loco, que había tomado algo, que estaba inventando historias. Esa noche Carlos no durmió. Se quedó sentado en la sala, con todas las luces prendidas, mirando por la ventana. Cada sombra que veía lo hacía brincar, cada sonido lo ponía alerta, y en su cabeza, una y otra vez, escuchaba ese grito, ese llanto,
esa voz rogando por sus hijos perdidos. Al día siguiente, trató de convencerse de que había sido su imaginación, que el cansancio, la oscuridad y el miedo lo habían confundido, que no había visto nada, que todo había sido un sueño o una alucinación, pero en el fondo de su corazón sabía la verdad. Sabía que había visto a la Llorona, esa mujer de la que hablaban los ancianos, esa leyenda que él siempre había pensado que era mentira. Carlos trató de seguir con su vida normal. Iba a trabajar, regresaba a casa, comía, dormía, pero ya nada era igual. Evitaba salir de noche. Cuando tenía que hacerlo, tomaba caminos diferentes, rutas más largas pero más iluminadas. Nunca más pasó cerca del río, ni siquiera durante el día. El solo pensar en ese lugar le revolvía el estómago y le ponía la piel de gallina. Pasaron las semanas y Carlos empezó a relajarse un poco. Tal vez, pensaba, había sido solo un encuentro, una sola vez, algo que no volvería a pasar. Pero estaba equivocado, muy equivocado, porque la Llorona no lo había olvidado, y lo que vino después fue mucho peor que esa primera noche, casi, hasta que llegó esa noche de miércoles. Carlos estaba en su cuarto tratando de dormirse. Su mamá ya estaba acostada hace rato, y la casa estaba en silencio. Afuera se escuchaba el viento golpeando contra las ventanas. Una tormenta se acercaba. Los relámpagos iluminaban el cielo cada tanto, y el trueno retumbaba a lo lejos. Carlos se tapó con las cobijas hasta la barbilla. No le gustaban las tormentas desde aquella noche. Le recordaban la oscuridad, el frío, el miedo. Estaba casi quedándose dormido cuando lo escuchó. Al principio pensó que era el viento, pero no, era algo más. Era un llanto, débil, lejano, pero inconfundible. El mismo llanto que había escuchado en el río. El mismo lamento desgarrador que lo había perseguido en sus pesadillas. Carlos se sentó de golpe en la cama. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se quedó quieto, esperando, rogando que fuera su imaginación. Pero el llanto seguía, y cada vez sonaba más cerca. Ya no venía de lejos. Venía de la calle, de afuera de su casa. Carlos sintió que el alma se le caía a los pies. Se levantó despacio de la cama y caminó hacia la ventana. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mover la cortina. Pero lo hizo. La corrió apenas un poquito y miró hacia afuera. La calle estaba vacía. Los postes de luz parpadeaban por la tormenta. Las hojas y la basura volaban por el pavimento empujadas por el viento. No había nadie. Nada. Carlos suspiró aliviado. Tal vez sí era su imaginación. Tal vez el miedo lo estaba volviendo loco. Pero entonces un relámpago iluminó la calle, y en ese segundo de luz, Carlos la vio. Estaba parada frente a su casa, la mujer de blanco, exactamente igual que la noche del río. El pelo largo y enredado cayendo sobre su espalda, el vestido sucio ondeando, y estaba mirando directamente hacia su ventana, hacia él, esos ojos huecos y negros clavados en los suyos. Carlos soltó la cortina y se alejó de la ventana tropezando. Cayó sentado en el suelo, respirando agitado. Esto no podía estar pasando, no podía ser real, pero el llanto seguía, ahora más fuerte, mucho más fuerte, y sonaba como si viniera de todos lados, de afuera, de abajo, de arriba, de las paredes mismas de la casa. Carlos gateó hasta la puerta de su cuarto y la cerró con seguro. Se quedó ahí, con la espalda contra la puerta, abrazándose las rodillas. Pensó en despertar a su mamá. ¿Pero qué le iba a decir? ¿Que había un fantasma afuera? ¿Que la Llorona había venido por él? No, no podía. Tenía que ser fuerte. Tenía que esperar a que pasara, a que ella se fuera. Pero no se fue. El llanto siguió toda la noche, a veces más bajo, a veces más alto, pero siempre ahí, siempre presente. Carlos se quedó sentado en el piso, con los ojos cerrados, tapándose los oídos con las manos. Rezaba aunque nunca había sido muy religioso. Rezaba cualquier oración que se le venía a la cabeza. Cualquier cosa con tal de que esa cosa se fuera. Cuando por fin amaneció, el llanto se detuvo.
Carlos se atrevió a mirar por la ventana de nuevo. La calle estaba tranquila. La tormenta había pasado y el sol empezaba a salir. No había rastro de nada, ninguna mujer de blanco, ningún espíritu. Solo la calle mojada y los pájaros empezando a cantar. Carlos no fue a trabajar ese día. Le dijo a su mamá que se sentía mal, que le dolía la cabeza. Ella le creyó. ¿Cómo no iba a creerle, si tenía una cara terrible, los ojos rojos de no dormir, la piel pálida, las manos todavía temblando? Su mamá le preparó té y le dijo que descansara, que se quedara en cama. Carlos asintió, pero no podía quedarse quieto. Caminaba por la casa, mirando por todas las ventanas, revisando que las puertas estuvieran bien cerradas. Su mamá empezó a preocuparse de verdad. Le preguntó qué le pasaba, por qué estaba tan nervioso. Carlos no quería hablar, pero su mamá insistió tanto que finalmente se lo contó. Le contó todo, lo del río, lo de la mujer de blanco, lo de la noche anterior. Lo dijo todo de un jalón, sin respirar, esperando que su mamá le dijera que estaba loco. Pero su mamá no dijo eso. Se quedó callada un momento largo, y luego habló con una voz seria que Carlos no le conocía. Hijo, hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que existen aunque no queramos creerlas. La Llorona es una de ellas. Dicen que cuando ella te escoge, cuando te marca, ya no te deja ir, que te persigue hasta que te lleva con ella. Dicen que busca a alguien que ocupe el lugar de sus hijos. Alguien que la acompañe en su pena para siempre. Carlos sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Que esa cosa va a seguir viniendo por mí? Su mamá bajó la mirada. No respondió. No hacía falta. Carlos vio la respuesta en sus ojos, en la tristeza que había ahí, en el miedo. Tienes que ir con don Fermín, dijo su mamá finalmente. Él sabe de estas cosas, él te puede ayudar. Don Fermín era un señor muy viejo que vivía en las afueras de Tlacote. La gente decía que sabía de hierbas, de rezos, de cosas del más allá. Carlos siempre había pensado que era puro cuento, pero ahora ya no sabía qué pensar, ya no sabía en qué creer. Esa misma tarde fue a buscarlo. La casa de don Fermín era pequeña y vieja, casi cayéndose. Estaba rodeada de árboles y plantas que parecían crecer salvajes. Carlos tocó la puerta y esperó. Después de un rato, un hombre muy anciano abrió. Tenía el pelo completamente blanco y la piel arrugada como papel viejo, pero sus ojos eran claros y agudos. Te veían como si pudieran leer todo lo que llevabas dentro. Sé por qué vienes, dijo don Fermín antes de que Carlos pudiera hablar. Entra. Carlos entró a la casa. Olía a hierbas secas y a humo de copal. Las paredes estaban llenas de imágenes de santos y vírgenes. Velas prendidas por todos lados. Don Fermín le señaló una silla, y Carlos se sentó. La Llorona te marcó, dijo el viejo. No era una pregunta, era una afirmación. La viste de frente, la miraste a los ojos, y ahora ella cree que tú le perteneces. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Carlos con voz desesperada. ¿Cómo hago para que me deje en paz? Don Fermín negó con la cabeza lentamente. No hay nada que hacer, muchacho. Cuando la Llorona marca a alguien, no lo suelta. Puedes rezar, puedes bendecir tu casa, puedes cargarte todos los amuletos del mundo, pero ella va a seguir viniendo, cada noche, cada vez más cerca, hasta que un día, el viejo no terminó la frase. No hacía falta. Carlos entendió perfectamente lo que quería decir. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Carlos en un susurro. Eso depende de ti, de qué tan fuerte seas, de cuánto puedas resistir sin volverte loco. He visto a algunos durar meses, a otros apenas semanas, pero al final, todos ceden, todos van con ella. Carlos se fue de la casa de don Fermín sintiéndose peor que cuando llegó. Ahora sabía que no había esperanza, que no había salida, que su destino estaba sellado desde el momento en que se acercó a ese río, desde el momento en que miró a esos ojos huecos. Las noches siguientes fueron una pesadilla. La Llorona venía cada vez, sin falta. A veces se quedaba afuera de la casa, llorando y llamando. Otras veces Carlos la veía en las ventanas, presionando su cara pálida contra el vidrio, siempre repitiendo lo mismo.
siempre buscando a sus hijos, siempre queriendo que Carlos fuera con ella. Carlos dejó de comer, dejó de dormir. Apenas podía funcionar. Su mamá lloraba viéndolo consumirse así, pero no podía hacer nada. Nadie podía. La gente del vecindario empezó a hablar. Decían que en la casa de Carlos se escuchaban cosas raras por las noches. Llantos, gritos. Algunos juraban haber visto a una mujer de blanco rondando por ahí. Pasó un mes desde la primera vez que Carlos vio a la Llorona. Un mes de infierno, un mes de no vivir. Y entonces llegó la última noche. Carlos estaba en su cuarto sentado en la cama. Ya ni siquiera trataba de dormir. Simplemente esperaba. Esperaba a que ella viniera. Y vino. Como siempre. Pero esta vez fue diferente. Esta vez el llanto no venía de afuera. Venía de adentro de la casa. Venía del pasillo. Venía acercándose a su puerta. Carlos vio cómo la manija de su puerta empezaba a moverse. Hacia abajo, hacia arriba. Alguien estaba tratando de entrar. La puerta estaba cerrada con seguro, pero eso no importó. Lentamente, la puerta empezó a abrirse sola. El seguro no sirvió de nada, y ahí estaba ella, en el marco de su puerta, la Llorona, mirándolo con esos ojos que no eran ojos, sonriendo con esa boca que era solo una herida abierta. Ya es hora, hijo. Ya es hora de que vengas conmigo. Tú serás mi hijo, ahora me acompañarás para siempre. Carlos quiso gritar, quiso correr, pero no podía. Sus piernas no le respondían, su voz no salía. Solo podía mirar mientras ella se acercaba, mientras extendía esos brazos fríos y huesudos hacia él. Mis hijos, por fin tengo a mis hijos. Lo último que Carlos sintió fue un frío terrible, un frío que le congeló el alma, y entonces todo se volvió negro. A la mañana siguiente, la mamá de Carlos encontró su cuarto vacío, la cama destendida, la ventana abierta de par en par, pero ningún rastro de su hijo. Carlos había desaparecido. La policía lo buscó por días, por semanas, pero nunca lo encontraron. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Algunos vecinos dicen que todavía se le ve algunas noches, caminando por el camino real como fantasma, siguiendo a una mujer de blanco que flota frente a él, llorando, siempre llorando, porque ahora Carlos también está condenado a buscar algo que nunca va a encontrar, condenado a vagar por toda la eternidad junto a la Llorona, siendo uno de sus hijos perdidos. Por eso la gente de San Pablo ya no camina por el río de noche. Por eso cuando escuchan ese llanto en la distancia, cierran las ventanas y rezan, porque saben que la Llorona sigue ahí, buscando, llamando, esperando al siguiente que se atreva a mirarla a los ojos, y ese podría ser cualquiera de nosotros. Continuamos. Hay lugares en el mundo donde el pasado se niega a morir, donde las paredes guardan secretos que ningún ser vivo debería conocer. Hay momentos en los que uno debe preguntarse si lo que vemos es real, o si nuestra mente, asustada, inventa formas en la oscuridad para darle sentido al terror. Pero cuando muchas personas ven lo mismo, cuando diferentes generaciones cuentan la misma historia, cuando el miedo se transmite de boca en boca durante siglos, entonces debemos aceptar que quizás, solo quizás, hay cosas que nunca encontrarán descanso. Esta es la historia de Víctor, un joven de 26 años originario de León, Guanajuato, que trabajaba como técnico de mantenimiento en edificios históricos. Su trabajo lo llevaba constantemente a recorrer iglesias y construcciones antiguas del Bajío, revisando instalaciones eléctricas, sistemas de iluminación y estructuras que requerían cuidado especial por su valor patrimonial. En octubre del año pasado, Víctor recibió una llamada de su jefe. Le informaron que debía viajar a Querétaro para realizar una revisión nocturna de las instalaciones eléctricas del templo de Santa Rosa de Viterbo. El trabajo debía hacerse de noche para no interrumpir las actividades religiosas del día, y debía estar listo para empezar a las 11 de la noche. Víctor conocía la reputación del templo. Había escuchado las historias, las leyendas que los trabajadores mayores contaban en voz baja durante los descansos. Pero él era un hombre práctico, que confiaba en lo que podía ver y tocar,
Los fantasmas eran cosas de películas, pensaba, historias para asustar a los niños. Llegó a Querétaro al caer la tarde. El templo se levantaba imponente frente a él, con su fachada barroca llena de detalles tallados en cantera rosa. Era hermoso bajo la luz del atardecer, pero había algo en su belleza que incomodaba, como si el edificio mismo supiera cosas que nadie más sabía. Pasó las horas de la tarde cenando en un pequeño restaurante cercano. La mesera, una señora de unos 60 años, le preguntó qué hacía en la ciudad. Cuando Víctor le contó que trabajaría esa noche en Santa Rosa de Viterbo, la mujer dejó de sonreír. «Ten cuidado, hijo», le dijo con seriedad. «Ese lugar no está solo después del anochecer. Muchos han visto a la monja, muchos han salido corriendo. No te quedes solo en los pasillos, y si ves algo extraño, sal de inmediato. No trates de entenderlo». Víctor agradeció las palabras con una sonrisa incómoda, pagó su cuenta y salió. Las palabras de la mujer lo inquietaban más de lo que quería admitir. Eran casi las 11 cuando regresó al templo. El encargado lo esperaba en la entrada, un hombre mayor y serio que le entregó las llaves sin decir mucho. «Las luces del altar mayor están fallando», explicó el encargado. «Necesito que revises todo el cableado de esa zona. La caja de fusibles está en la sacristía. Yo regreso a las 6 de la mañana para abrir. Si terminas antes, cierra bien y deja las llaves bajo el tapete de la puerta lateral». El hombre se marchó rápido, como si tuviera prisa por alejarse del lugar. Víctor se quedó solo frente a las enormes puertas de madera. Respiró hondo, sacó su linterna y su caja de herramientas, y entró. El interior del templo estaba sumido en penumbras. Las pocas luces de emergencia apenas iluminaban los pasillos laterales, creando sombras largas y distorsionadas. El altar mayor se elevaba al fondo, cubierto por la oscuridad. Víctor encendió su linterna y caminó por la nave central, sus pasos resonando contra las paredes de piedra. El aire dentro del templo era frío, más frío de lo normal para una noche de octubre. Víctor se ajustó la chamarra y se dirigió hacia la sacristía. Mientras caminaba, sentía que algo no estaba bien. Era una sensación difícil de describir, como si el espacio mismo lo estuviera observando, esperando. Encontró la caja de fusibles y comenzó su trabajo. Todo parecía en orden, solo algunos cables viejos que necesitaban reemplazo. Trabajó durante casi una hora, concentrado en su tarea, tratando de ignorar el silencio pesado que lo rodeaba. Entonces escuchó algo, un sonido suave, como el roce de tela contra el piso de piedra. Se detuvo, con el desarmador aún en la mano, y aguzó el oído. El sonido venía del interior del templo, desde algún lugar cerca del altar. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara sin levantar los pies del suelo. «¿Hola?», llamó Víctor, su voz sonando pequeña en la inmensidad del lugar. «¿Hay alguien ahí?». Nadie respondió, pero los pasos continuaron. Víctor dejó sus herramientas y tomó su linterna, dirigiéndose hacia el altar. El haz de luz cortaba la oscuridad mientras avanzaba, iluminando los bancos vacíos, las columnas decoradas, las pinturas antiguas que colgaban de las paredes. Y entonces la vio, una figura vestida de blanco, de pie junto a una de las columnas laterales del altar. Era una mujer, una monja, con el hábito característico de las novicias. Estaba de espaldas a él, completamente inmóvil. «Disculpe», dijo Víctor sintiendo su corazón acelerarse. «No sabía que había alguien más aquí. Estoy haciendo un trabajo de mantenimiento». La figura no se movió, no respondió. Víctor dio un paso más cerca, su linterna temblando ligeramente en su mano. Podía ver ahora más detalles, el blanco pristino de la tela, la forma delicada de la figura. «¿Está bien?», preguntó acercándose más. Fue entonces cuando la monja giró la cabeza. Víctor dejó caer la linterna. El sonido del metal golpeando contra el piso de piedra resonó como un trueno en el silencio del templo. Sus piernas se negaban a moverse mientras observaba lo que acababa de ver. El rostro de la monja no era un rostro. Era una superficie pálida y lisa, sin rasgos, sin ojos, sin boca. Solo piel blanca y tersa donde debería haber expresión, donde debería haber vida.
Y sin embargo, de alguna manera imposible de explicar, Víctor supo que lo estaba mirando. Supo que esa cosa sin ojos lo veía, lo estudiaba, lo conocía. La figura comenzó a moverse hacia él. No caminaba realmente, sus pies no tocaban el suelo de manera normal. Se deslizaba, flotaba apenas unos centímetros sobre las losas de piedra, acercándose con una lentitud que hacía todo más terrorífico. Víctor quiso gritar, quiso correr, pero su cuerpo se había convertido en piedra. Entonces, de la nada, escuchó un susurro. No venía de la monja, venía de todas partes a la vez, de las paredes, del techo, del aire mismo. Una voz femenina, suave y quebrada, que repetía las mismas palabras una y otra vez. «Ayúdame a salir, ayúdame a salir, ayúdame a salir». La súplica se repetía sin cesar, ganando intensidad, llenando el espacio. Víctor sintió que algo se rompía dentro de él y finalmente pudo moverse. Se dio la vuelta y corrió hacia la sacristía, tropezando con los bancos, golpeándose contra las paredes. Podía escuchar detrás de él el sonido de la tela arrastrándose, más rápido ahora, persiguiéndolo. Llegó a la sacristía y cerró la puerta de un golpe, empujando con todo su peso. Su respiración era agitada, irregular. El sudor corría por su frente a pesar del frío. Esperó ahí, escuchando, tratando de calmar su corazón desbocado. El susurro se detuvo. Todo quedó en silencio. Víctor permaneció inmóvil durante lo que le pareció una eternidad. Sus manos temblaban mientras buscaba su teléfono. Marcó el número de su jefe, pero no había señal dentro del templo. Miró su reloj. Eran apenas las 12:30 de la noche. Faltaban más de 5 horas para que el encargado regresara. No podía quedarse en la sacristía toda la noche. Necesitaba salir del templo. Necesitaba llegar a la puerta principal o a la salida lateral. Tomó aire, reunió todo su valor y abrió la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío. No había rastro de la figura blanca. Víctor se movió rápido pero con cuidado, pegándose a las paredes, tratando de no hacer ruido. Podía ver a lo lejos la silueta de la puerta principal. Solo necesitaba cruzar la nave central, pasar junto al altar, y estaría libre. Comenzó a caminar, sus ojos moviéndose constantemente buscando cualquier señal de movimiento. El templo seguía en silencio, pero era un silencio antinatural, pesado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Estaba a mitad de camino cuando las velas del altar se encendieron solas, todas al mismo tiempo, docenas de velas que no deberían tener fuego, que nadie había prendido. Ardieron con llamas altas y brillantes. La luz proyectó sombras enormes en las paredes, sombras que se movían y retorcían como si estuvieran vivas. Y ahí, frente al altar, estaba ella nuevamente. La monja sin rostro, pero ahora no estaba sola. A su alrededor había otras figuras, otras monjas, todas vestidas de blanco, todas sin rostro, todas inmóviles como estatuas. Formaban un semicírculo, bloqueando el camino hacia la puerta principal. Víctor retrocedió, buscando otra salida. Recordó que había una puerta lateral en el crucero del templo. Se dirigió hacia allá, casi corriendo ahora, su respiración convirtiéndose en jadeos desesperados. Pero cuando llegó al crucero, las puertas estaban cerradas. Jaló las manijas con fuerza, golpeó la madera, gritó pidiendo ayuda. Nadie podía escucharlo. El templo era una tumba de piedra, y él estaba atrapado dentro. Se dio la vuelta y vio que las figuras se habían movido. Ahora estaban más cerca, formando un círculo a su alrededor, cerrando el espacio. Los susurros regresaron, pero esta vez no era una sola voz. Eran muchas voces, docenas de ellas, todas repitiendo lo mismo. «Quédate con nosotras, quédate con nosotras, quédate con nosotras». Víctor cayó de rodillas. No había escapatoria. Las figuras se acercaban cada vez más, sus formas blancas brillando bajo la luz de las velas. Sintió un frío intenso envolverlo, penetrando su ropa, su piel, llegando hasta sus huesos. Cerró los ojos con fuerza, esperando el final, esperando que todo terminara. Cuando los abrió nuevamente, era de día.
La luz del sol entraba por los vitrales, llenando el templo de colores. Estaba tendido en el piso, cerca del altar. Su caja de herramientas estaba a su lado, sus herramientas esparcidas por el suelo. La puerta principal se abrió y entró el encargado. El hombre lo vio en el suelo y corrió hacia él con preocupación. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó, ayudándolo a levantarse. Víctor no podía hablar. Sus ojos recorrían el templo, buscando señales de lo que había vivido. Pero todo estaba normal. Las velas del altar estaban apagadas. No había figuras blancas. No había susurros. «Yo no sé», logró decir finalmente. «Creo que me desmayé». El encargado lo miró con una expresión extraña, como si supiera más de lo que decía. «Será mejor que te vayas a casa», dijo suavemente. «Este lugar no es bueno para quedarse de noche». Víctor recogió sus cosas con manos temblorosas y salió del templo lo más rápido que pudo. El sol brillaba afuera, la gente caminaba por las calles, todo era normal y cotidiano. Pero él sabía que algo había cambiado dentro de él. Subió a su camioneta y manejó de regreso a León sin detenerse. No volvió a trabajar en ese proyecto. Le dijo a su jefe que había tenido una emergencia familiar, que no podía regresar a Querétaro. Pasaron los días, luego las semanas. Víctor intentó convencerse de que todo había sido una alucinación, producto del cansancio y la sugestión. Pero las pesadillas comenzaron poco después. Cada noche soñaba con el templo, con las figuras blancas, con los susurros que no cesaban. Y lo peor de todo comenzó un mes después. Víctor empezó a verla durante el día. Al principio solo eran destellos, una figura blanca en el rabillo del ojo que desaparecía cuando volteaba a mirar. Pero con el paso del tiempo, las apariciones se volvieron más frecuentes, más claras. La monja sin rostro aparecía en su casa, en la calle, en su trabajo. Siempre distante, siempre observándolo, siempre recordándole que algo quedó pendiente esa noche en el templo. Víctor dejó de salir. Dejó de trabajar. Se encerró en su casa, con las luces siempre encendidas, tratando de mantener la oscuridad lejos. Pero no importaba cuánta luz hubiera, ella siempre encontraba la manera de aparecer. Sus amigos y familia se preocuparon. Lo llevaron con doctores, con terapeutas, le dieron medicinas, le hablaron de estrés y ansiedad. Pero ninguno de ellos entendía la verdad. Ninguno de ellos había visto lo que él vio. La última vez que alguien habló con Víctor fue hace 3 meses. Su hermana lo llamó por teléfono y él respondió con voz cansada, derrotada. «Ya no puedo más», le dijo. «Ella no se va, cada vez está más cerca. Creo que pronto voy a estar donde ella quiere que esté». Su hermana trató de convencerlo de que buscara ayuda, de que saliera de su casa. Pero Víctor solo repitió una frase antes de colgar. «Es demasiado tarde. Debí haberme quedado esa noche, ahora ella va a llevarme de todas formas». Desde entonces nadie ha podido contactarlo. Su casa está cerrada, las cortinas permanecen corridas. Los vecinos dicen que a veces, en la madrugada, se escuchan susurros provenientes del interior. Voces femeninas que repiten las mismas palabras, una y otra vez. «Quédate con nosotras». Y en Querétaro, en el templo de Santa Rosa de Viterbo, los trabajadores de mantenimiento siguen reportando lo mismo que se ha reportado durante siglos. Una monja vestida de blanco que aparece en la oscuridad. Una figura sin rostro que busca compañía en la soledad eterna de esas paredes antiguas. Ahora, cuando necesitan hacer trabajos nocturnos en el templo, nunca dejan que alguien entre solo. Siempre van en grupos de 3 o más. Y aún así, hay quienes prefieren renunciar antes que pasar una noche en ese lugar, porque saben que la monja de Santa Rosa sigue esperando, sigue buscando. Y quienes se cruzan con ella en la oscuridad nunca vuelven a ser los mismos. Algunos desaparecen, otros enloquecen, y unos pocos, como Víctor, simplemente se desvanecen de este mundo, dejando solo el eco de sus últimas palabras y el misterio de su destino final.